referirme a los 215 aniversario del Departamento de La Paz. Quiero desde Cochabamba, como senador del Estado Plurinacional de Bolivia, expresar y enviar mi gratitud, mis felicitaciones a ese departamento hermoso y maravilla de La Paz. Un abrazo y un gran cariño para todos nuestros compatriotas paceños del departamento de La Paz, así que mi gran respeto y mi gran admiración a ese glorioso departamento de La Paz que hoy cumple 215 años. En segunda instancia, quería, quizás con mucha pena, con mucha lástima y con mucha preocupación, seguimos recibiendo ataques del gobierno hacia el movimiento indígena, hacia el movimiento campesino, que pretenden al mejor estilo colonial, al mejor estilo neoliberal, descuartizar al movimiento indígena, de desaparecer al movimiento indígena, de someter al movimiento indígena, de calificarnos con palabras totalmente inaceptables al movimiento indígena. Hemos leído en algunos medios de comunicación las declaraciones de la señora ministra de la Presidencia en representación del gobierno, particularmente en representación del presidente Lucho Arce. Como decía, al mejor estilo del colonialismo, al mejor estilo del neoliberalismo, una vez más expresa, yo diría, su ira, su odio al movimiento indígena al referirse a Evo Morales, esta ministra que tenemos como ministra de la Presidencia. ¿Qué dice textualmente la señora ministra de la Presidencia? Para que el pueblo boliviano sepa, dice: Evo Morales es una miseria humana. Increíble lo que expresa la señora. Continúa: demasiado grande. Tiene obsesión enfermiza de sentarse en la silla presidencial. No le importa llevar al país a un catástrofe. Primero, esta señora ministra, como ese rato decía, expresa todo su ira, todo su odio hacia el movimiento indígena, porque Evo Morales representa a las clases más desposeídas históricamente en este país, representa a las grandes mayorías que siempre hemos luchado para acabar con la discriminación y el racismo en nuestro país, Bolivia, ahora Estado plurinacional. Considero que con estas declaraciones, al tratarnos de miseria humana, a la cabeza de Evo Morales, la señora ministra expresa todo su odio hacia el movimiento indígena. Es muy grave y muy lamentable a estas alturas de la vida que un gobierno tenga esas calificaciones al movimiento indígena. Todo nuestro rechazo y nuestro repudio ante Bolivia y ante el mundo entero sobre estas declaraciones de la señora presidenta, de la señora ministra presidencial. Evo Morales, como cualquier otro ciudadano, tiene todo el derecho de aspirar, de ser candidato de este país. ¿Quiénes son ellos? No son dueños del Estado, no son dueños del palacio para prohibirle, la candidatura de Evo Morales. Evo Morales, una vez más recalco, tiene todo el derecho, como cualquier otro ciudadano boliviano, cumpliendo todos los requisitos para ser candidato, de presentarse como candidato. El gobierno no puede prohibirnos a que el hermano Evo Morales sea nuestro candidato. Y finalmente hace mención, indica de que no le importa llevar al país a un catástrofe. ¿Quién está en el gobierno? ¿Quién está administrando el país? ¿Evo Morales? ¿Quiénes son los fracasados ministros que tiene este gobierno de Lucho Arce? Es a la cabeza de esta señora como ministra de la Presidencia. ¿Quiénes están destruyendo al país? ¿Quiénes están destruyendo nuestra producción, nuestra economía? ¿Quién nos ha llevado ya estamos en catástrofe, señora ministra, si usted no se ha dado cuenta? ¿Quién nos llevó a la miseria de dólares en nuestro país?
Entonces, son estas autoridades. Evo no está en el gobierno. Evo no es presidente. Evo no es ministro. Así que la señora ministra, quizás en su afán de desesperación, en su afán de odio, de desprecio a la clase indígena, al movimiento indígena, a la clase campesina, se expresa a este nivel en estas alturas de la vida. Así que todo nuestro rechazo a las declaraciones de la señora ministra en representación, como decía, del gobierno del señor Lucho Arce. Senador, por otra parte, la diputada Naya trata de tergiversar la conformación del Comité de Autodefensa en el Trópico. Dice que es para evitar que ingresen las fuerzas de antinarcóticos. Bueno, el que no conoce la vida, el que no conoce la realidad del Trópico de Cochabamba, siempre han hablado cualquier cosa, no fuera de la realidad, siempre se han inventado. Seguramente no solo ella, sino muchas otras autoridades, incluido este propio gobierno, sin conocer la realidad de la región del Trópico de Cochabamba, hablan cualquier cosa. Nosotros nunca vamos a prohibir el tema de lucha contra el narcotráfico. Están en toda su potestad, derecho constitucional, inclusive de que este gobierno luche contra el narcotráfico y que termine con ese falso discurso de luchar contra el narcotráfico cuando en el fondo solo atacan al movimiento indígena. Eso no es un verdadero lucha contra el narcotráfico. Todos sabemos, conocemos a qué extremo ha caído el tema de lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Este pasado semana yo estaba en Lima, Perú. Es un desastre las políticas de lucha contra el narcotráfico que realiza nuestro gobierno a diferencia de otros países. Entonces considero que el tema de lucha contra el narcotráfico nadie va a proteger, nadie va a atajarse, sino tiene que lucharse como corresponda, pero sin atacar al movimiento indígena, al movimiento campesino o al movimiento cocalero. Senador, cambiando un poco de tema, ¿qué va a pasar con las primarias? El senador Andrés Cortés ha señalado que va a poner en consideración de la Cámara Alta el tratamiento de la... Bueno, es su responsabilidad del presidente del Senado. Cualquier iniciativa o proyecto de ley como esa u otras, si ingresa a Cámara de Senadores o llega por Cámara de Diputados, es su deber, su obligación poner en consideración del Pleno, en este caso del Senado, y ahí nosotros debatiremos. Es la clara es la señal de que en nuestro lado, el instrumento político quiere elecciones primarias como corresponda, como está escrito en las normas que tenemos en nuestro país, así que está en su responsabilidad del presidente del Senado de poner en consideración ese criterio de suprimir o eliminar las elecciones primarias. ¿Van a apoyar ustedes, pero? Como decía, nosotros correspondemos a una línea política, militamos en un instrumento político y la jefatura nacional de nuestro instrumento político hasta ahora tiene una decisión tomada de que las elecciones primarias en nuestro país debe garantizarse, es decir, esa ley que están proponiendo no debe aprobarse. Nosotros vamos a trabajar en esa línea. ¿Se han anunciado alianzas entre Creemos, Comunidad Ciudadana, FUNESARCE para aprobar esa ley? Y que, bueno, los nombran como la nueva derecha. ¿Qué van a hacer en ese caso? De calco está en todo su derecho, vamos a debatirla. Es nuestra obligación, es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Cualquier idea, debatirla, ¿no? Entonces ahí se sabrá, se pondrá en consideración y eso será el resultado que seguramente anunciará el presidente, en este caso del Senado, de la Asamblea. Pero si hablamos de alianzas, yo creo que es importante señalar algunas cosas en nuestro país. Mira, el MAS como instrumento político tiene más de 1.076.000 de militantes inscritos legalmente en el órgano electoral. Otros 10 partidos políticos de la derecha, por supuesto, ni llegan a 1.000.000, ¿no? Es decir, no nos alcanzan, uniéndose todos. Ya se muestran las uniones en estos últimos tiempos. Para mí, yo estoy seguro, la unión más, el matrimonio más visible hasta este momento es el presidente Lucho Arce con Manfred Reyes Villa, acá de la ciudad de Cochabamba. Es el matrimonio. Ya hace meses atrás liberaron al señor Manfred
de procesos legales que tiene en la justicia. El gobierno instruyó a la justicia a que perdonaran, a que lavaran para congraciarse en un matrimonio político y ser candidatos. Entonces, nosotros jamás nos vamos a aliar con la derecha, no vamos a ir con la derecha, vamos a ir de la mano con el pueblo boliviano como siempre lo hemos hecho, porque no necesitamos nosotros aliarnos con ninguna organización política de la derecha. Senador, hay un proteccionismo por parte del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía para proteger a Manfred Reis Villa de todo el proceso. No solo de protegerla, lindo sería que por lo menos solo protejan, sino lo han limpiado de todos sus procesos, ¿no? Yo todavía sigo teniendo procesos que me ha generado la dictadura de la señora Áñez. Siguen vigentes ahí, tirados. Cualquier dato el gobierno levanta y me meten a la cárcel. Pero el señor Manfred Reis Villa en Cochabamba, al igual que otras organizaciones políticas del país o personalidades políticas que hay en nuestro país, se han aliado con este gobierno y se han liberado de todos sus procesos. Entonces, no solo es cuestión de protegerlo ahí, ¿no?, sino es liberarse, deshacer de todos esos procesos, recalco a todas las personalidades políticas, incluido Manfred Reis Villa. Senadora, a la fecha no avanzan las elecciones judiciales, se habla de anular las primarias, pero a la fecha no avanzan las judiciales. Bueno, las judiciales ya se ha convertido como una especie de calvario en nuestro país, no por el criterio del pueblo boliviano, no es por lo que no quiere la Asamblea en general en este caso, sino por el tema de que el gobierno tomó una decisión política de que en nuestro país se pisotee la constitución política del Estado, se autoprorroguen algunos, en realidad los magistrados, y que la democracia se pisotee en nuestro país. Eso ha decidido, por eso, desde el primer día en que se habló, en que se conoció el llevar a las elecciones a las autoridades judiciales, el gobierno puso traba y traba, traba y traba, hasta este momento. Yo estoy segurísimo, el gobierno no lo va a permitir a que se lleven las elecciones judiciales en nuestro país. La única medida, el pueblo puede salvar. El pueblo, seguramente con las acciones o las movilizaciones que puede tomar, puede salvarnos del pisoteo a la constitución política del Estado. Después no hay otro que nos puede salvar, ni autogolpes, ni nada, no puede salvar, pero yo estoy segurísimo. El pueblo unido, el pueblo organizado va a salvar a Bolivia, particularmente en el tema de la justicia. ¿Se ha perdido la institucionalidad? Definitivamente, definitivamente. ¿Qué institución independiente tenemos en este momento en nuestro país? ¿La justicia? Para nada. Está vendida al gobierno. ¿El órgano electoral? Para nada, ¿no? El Poder Ejecutivo controla definitivamente todo. Entonces, posiblemente la Asamblea, particularmente el Senado, todavía nos defendemos, no nos somete, ¿no?, a su querer, a su criterio, no nos hemos hecho comprar todavía. Y estoy seguro muchos vamos a resistir hasta el final, pero el resto, así como la justicia, órgano electoral y otras instancias, organizaciones en nuestro país, son definitivamente tomados y controlados por el gobierno bajo prebenda, bajo chantaje y por supuesto bajo plata. Senador, acusan al mismo de que serían los causantes de que las judiciales no avancen, puesto que el 44% de algunos postulantes son los que estarían obstaculizando el avance de la misma, al menos eso señaló la senadora María Castillo. Bueno, algunos autoridades, senadores, diputados, hay veces ya hablamos en coherencias, ¿no? Entonces, en ese marco, el instrumento político, aunque hay entre paréntesis nos llaman los evistas, somos los más interesados. Los radicales, como nos llaman, somos los más interesados a que las elecciones judiciales se realicen en nuestro país. Entonces yo creo que algunas autoridades han perdido validez, han perdido criterio frente al pueblo boliviano con lo que hablan, con lo que dicen, ya no iguala o ya no convence al pueblo boliviano. Recalco una vez más, los llamados masistas, evistas o los llamados radicales somos los más interesados a que puedan realizarse las elecciones judiciales.